Juan capítulo 13, verso 34 y 35. La señal del verdadero discípulo. Dice la Escritura: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Estas son palabras que nuestro Señor Jesucristo les está entregando a sus discípulos, a estos hombres que al inicio de su ministerio el Señor los llamó. Los llamó a que estuvieran cerca de Él, a que caminaran con Él. Sin embargo, 3 años han pasado ya y estos hombres siguen mostrando malas señales. Ellos muestran, reflejan que aún son hombres inmaduros, que aunque han estado cerca de Jesús, estos hombres son hombres tercos, son hombres egoístas, pero realmente no son muy distintos a nosotros, ¿verdad? Cristo, el Dios encarnado, en el inicio de su ministerio llamó a estos 12 hombres comunes y corrientes. Llamó a Andrés, llamó a Jacobo, llamó a Felipe, a Bartolomé, a Tomás, llamó a Pedro, también llamó a Judas. Y les enseñó muchísimas cosas. Pero sobre todo, Jesucristo les enseñó a amar. Jesús les mostró su amor de una manera muy especial y específica a este grupo selecto de hombres, con el propósito de que ellos llegaran a aprender a amar a su prójimo, con el propósito de que ellos llegaran a amarse entre ellos mismos y, por supuesto, para que ellos aprendieran a amar a Cristo como Cristo merece ser amado. Las palabras de Jesús en estos 2 versos son muy importantes. Y no solamente eran importantes para estos hombres, sino son palabras de gran relevancia para todo aquel que pretende ser un discípulo de Cristo. El tema principal de este pasaje es el mandamiento del amor como un distintivo esencial del verdadero discípulo. El amor de los unos por los otros se convertiría en una señal evidente, la señal más grande de aquellos que son verdaderos discípulos del Señor. Históricamente, los cristianos han utilizado símbolos para así ser identificados como seguidores de Cristo. Cuando uno va y se remonta a la historia del cristianismo, se dará cuenta que desde siempre los cristianos han usado símbolos. Usted todavía puede encontrar algunos emblemas de pez o cruces. Bueno, eso no es nada nuevo. Desde los primeros siglos, los símbolos han ido acompañando a la iglesia. En estos tiempos tenemos calcamonías, camisetas bordadas, portaplacas para los carros, camisetas con toda clase de textos bíblicos. Todas estas cosas son total y absolutamente superficiales. No tienen ningún efecto que portes una camiseta o que te cuelgues un collar con una cruz. No tiene ningún efecto. Lo que sí es importante es que portes las señales espirituales de ser un verdadero creyente. Las señales internas. Estas señales están relacionadas con el carácter del cristiano. En el versículo 34, en el primer versículo que leímos, Jesús da un nuevo mandamiento. Y en el versículo siguiente, Jesús nos dice que es ese mandamiento el que sería el distintivo del verdadero creyente. Esa sería la marca. Esa sería la señal principal de aquellos que son verdaderos discípulos, seguidores de Jesús. Ahora,
es importante entonces adentrarnos en estos dos versículos para examinar nuestras vidas, para examinar nuestros corazones y ver si hallamos esa evidencia que testifica quiénes somos. Ahora es importante, hermanos, ver que este nuevo mandamiento que el Señor Jesús da, lo da una vez que Judas ha salido de la cena. Una vez que Judas se marcha del aposento alto, es que Jesús entrega este nuevo mandamiento. Un mandamiento nuevo os doy. ¿A quiénes? A su pueblo escogido. Este mandamiento es nuevo porque no es para todos, es nuevo porque es única y exclusivamente para el pueblo de Cristo. Una vez que Judas salió, y esto es importante, porque solamente será para su pueblo, porque solamente el pueblo, el verdadero pueblo de Dios, tendrá la capacidad de cumplir con este mandamiento que el Señor ha entregado. Solamente quien posea el Espíritu Santo, solamente quien tenga el Espíritu Santo podrá dar ese fruto y podrá cumplir este mandamiento. Un mandamiento nuevo os doy a su pueblo en especial, a aquellos en quien ha sido derramado primeramente el amor de Cristo. ¿Quiénes podrán amar? Aquellos que Dios los ha amado primero. Así es que para cumplir este mandamiento, hermanos, es necesario formar parte del pueblo de Dios. Es por eso, hermanos, que cuando nos referimos a la iglesia, hablamos de un pueblo que refleja el amor de Dios. No es un pueblo que posee cantidad de virtudes o un amor propio, sino es un amor que se refleja. Es el amor de Cristo. La virtud del amor proviene de Cristo, no de la iglesia. Es el amor de Cristo en la iglesia. No proviene de nosotros. No hay amor en el hombre. No hay esta clase de amor que el Señor está pidiendo como mandamiento. Solo la iglesia tiene esa capacidad. Y por eso vemos que es una vez que Judas ha salido, una vez que se encuentran puros hombres elegidos, apartados, es que Dios les entrega este mandamiento. Este mandamiento es importante señalar que viene en una forma especial. El Señor Jesús entrega este mandamiento a sus discípulos en forma de precepto. Y esto quiere decir que no es simplemente un mandamiento como una ley de alguien que está desinteresado, simplemente quiere que la cumplan, sino que es un precepto. Un precepto procura el bien de aquellos a quien se les ha entregado esta ley. Esta ley procura el bien de aquellos que la están recibiendo. Viene en forma de precepto, es decir, no es un mandamiento meramente restrictivo, no es una carga, sino que este mandamiento tiene el propósito de regular la conducta entre ellos. Este mandamiento nuevo que el Señor está dando tenía el propósito de establecer cómo serían las relaciones interpersonales entre su pueblo. Así es que no simplemente es una orden o una obligación. De hecho, este mandamiento del amor llegaría a cambiar la vida de estos hombres para siempre. Este mandamiento nuevo del amor llegaría a trastornar el mundo entero, como vamos a ver más adelante. Ahora, cuando nosotros vemos que el Señor dice, yo les doy un mandamiento nuevo, la pregunta principal es, ¿realmente este mandamiento es nuevo? El mandamiento del amor
¿Es algo nuevo? Si nosotros vamos a la Escritura y nos remitimos al Antiguo Testamento cientos de años atrás y vamos a Levíticos capítulo 19, verso 18, nosotros leemos estas palabras. No te vengarás, dice la Escritura, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Aparentemente, el mandamiento no es nuevo, ¿verdad? Israel sabía que debían amar a su prójimo. Israel tenía ya un estándar de cómo se debía amar al prójimo. ¿Y cómo se debía de amar al prójimo? ¿Cómo? Como a uno mismo. Ya tenía Israel un mandamiento y tenía un estándar de cómo cumplir ese mandamiento. Debemos amar al prójimo. ¿Y cuál es el estándar? ¿Cómo debemos de amarlo? Como a nosotros mismos. Este fue un principio regulador para el pueblo de Israel en cómo ellos debían de tratarse como pueblo. El amor debería de regular sus relaciones, las relaciones de este pueblo de Dios. Vemos en Proverbios 20, 22, si quiere ir a la Escritura, y vemos cómo este mandamiento llegó a regular sus conductas. Proverbios capítulo 20, verso 22, dice la Escritura, no digas yo me vengaré, sino que espera a Jehová y Él te salvará. El principio regulador del amor al prójimo, de las relaciones interpersonales del pueblo de Israel, era que ellos tenían que esperar en Dios. Ellos tenían la esperanza de que el Señor haría justicia. Este mandamiento los llevaba a tener una esperanza en que un día, tarde que temprano, Dios pagaría a cada quien lo que merecía. Sin embargo, nosotros nos damos cuenta que el pueblo de Israel se olvidó de este mandamiento y de este principio. Israel llegó a interpretar este mandamiento de amar al prójimo y llegó a entender que el prójimo significaba que ellos debían amar solamente a aquellos que formaban parte del pueblo de Israel. De hecho, como hemos mencionado ya en otras ocasiones, Israel llegó a pensar que los gentiles fueron creados para alimentar las llamas del infierno. Todos los gentiles, ellos existen porque el infierno necesita combustible. Y ellos serán el combustible del infierno. Así es que mi prójimo es solamente quienes pertenecen al pueblo de Israel. De hecho, la secta de los fariseos, ellos llegaron a pensar que su prójimo, simplemente amar al prójimo significaba simplemente amar a otro fariseo. Así es que es en este contexto cuando viene el Hijo de Dios a dar este nuevo mandamiento. Jesús tiene que volver a recordar a su pueblo este mandamiento. Vamos a la Escritura, al Evangelio de Marcos, capítulo 12, verso 29. Están las palabras de Jesús recordando el mandamiento del amor. Dice la Escritura, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí está el mandamiento y está el estándar. Como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Hermanos, hago estas preguntas. Ese mandamiento ya era un mandamiento conocido, porque ya hemos ido a la Escritura. Si ya era un principio regulador de las relaciones interpersonales, entonces, ¿cuál es la novedad de este mandamiento?
Si ya era conocido, si ya estaba establecido. ¿Cuál es la novedad de este mandamiento? Lo nuevo de este mandamiento es que el mandamiento antiguo vinculaba el amor al prójimo con el amor hacia uno mismo. Mientras que el mandamiento nuevo que está dando Jesús a sus discípulos es que se amen entre ellos mismos, y el estándar es como yo os he amado. ¿De acuerdo? En el Antiguo Testamento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En el Nuevo Testamento, ámense unos a otros como yo os he amado. Ahora, hermanos, el mandamiento está vinculado a la persona de Jesucristo. El mandamiento nuevo ya no está vinculado al amor hacia nosotros, sino está vinculado, el estándar ahora se ha elevado, o si lo queremos entender mejor, el mandamiento se ha profundizado de una manera infinita y nos ha llevado a ver a Cristo, a ver el amor de Cristo y decirnos, esta es la nueva norma. Así se deben de amar entre ustedes. Jesús les está recordando a estos hombres que han fracasado en este mandamiento. Ustedes han fracasado en cuanto al amor que se deben de tener. El contexto nos habla, como vimos en la semana pasada, que ninguno estuvo dispuesto a lavar los pies de su hermano. Que ninguno consideró humillarse, ser humilde y mostrar amor a sus hermanos. Un mandamiento nuevo os doy, que se amen entre ustedes mismos, así como yo os he amado. Estos hombres, Israel ha fracasado en cuanto al mandamiento de amar. Lo que Jesús está diciendo, ustedes se han intentado cumplir con este mandamiento y el estándar es que ustedes se miraban a sí mismos. Ahora este nuevo mandamiento que yo les doy es hora de que ustedes volteen a mí. Es hora de que ustedes volteen y me miren a mí. Ahora yo soy el estándar. El amor de Cristo es el estándar para el creyente. Así debemos de amar. Por supuesto, este estándar es mucho más alto. Para aquellas personas que predican, que enseñan que una vez ya justificado el creyente, la ley no tiene ningún efecto o ningún sentido de obediencia porque Cristo ya la cumplió. Sí, es verdad, Cristo no solo cumplió la ley, sino que la llevó a un nivel más profundo. No solamente vas a amar a tu prójimo como a ti mismo, ahora el estándar se ha elevado y se ha llevado al nivel de ahora deberás de amar a tu hermano como yo te he amado a ti. Si ya, hermanos, amar al prójimo era algo difícil, ¿cuánto más ahora? ¿Cuánto más difícil será amar a una persona como Dios me ha amado a mí? El mandato, hermanos, es supremamente alto. El mandamiento que el Señor Jesús ha dado es altísimo. Y es por eso que este mandamiento no se dio cuando estaba Judas allí. Es por eso que este mandamiento solo sería para su pueblo. Aquel pueblo que sería dotado con el poder del Espíritu Santo y derramado el amor de Cristo sobre de ellos. Solamente ellos podrían cumplir este mandamiento. Solo con la ayuda del Espíritu Santo podemos cumplirlo. Es por eso, hermanos, que es nuevo. Porque no es lo mismo amar al prójimo que amar a un hermano. Amar al prójimo, hermanos, nos lleva entonces al estándar de amarlos como nosotros mismos. Y aquí recordamos la regla de oro. ¿Cuál es la regla de oro? No hagas
lo que quieras que te hagan. Todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Mateo 7:12. El amor, el antiguo mandamiento nos llevaba a esta regla. Yo voy a hacer con los otros como yo, con los demás como yo quiero que me hagan a mí, basado en el amor a uno mismo. De hecho, los hombres, como decíamos ahorita en el estudio, alguien mencionaba, realmente el hombre no tiene problemas de falta de autoestima, ¿verdad? Una persona que sufre de depresión, como decía una hermana en el estudio, no es falta de que se ame a sí misma, de hecho es porque se ama demasiado y está centrada en sí misma y se está ahogando por tener sus ojos en sí misma. No es falta de autoestima, es demasiado amor propio. Todos tenemos problemas con estas cosas. Nos amamos demasiado, hermanos. Una persona que ha pensado en quitarse la vida no es una persona que esté sufriendo falta de autoestima. Si uno examina, se dará cuenta que esa persona está considerando que al dejar esta vida se encontrará en un estado mejor y por eso decide o está pensando en quitarse la vida. Quiere estar mejor. ¿Cuál es el propósito? Quiere estar mejor. Se ama mucho. Ámense a ustedes mismos. Ámense, como a ustedes mismos. Esa podría ser la definición, ¿verdad?, del amor terrenal. Cuando el antiguo mandamiento nos decía amen al prójimo como ustedes mismos, nos estaba hablando de un amor que es en un nivel, digamos, lo posible, porque está basado en nosotros. Pero cuando el Señor Jesús dice, ámense como yo los he amado, esta entonces sería la definición del amor verdadero. Un amor terrenal se identifica con frases como, me gusta tanto estar contigo. Eso definiría el amor. Es que cuando estoy contigo me siento tan bien. ¿En dónde está basado el sentimiento? ¿En la otra persona o en uno mismo? No puedo vivir sin ti. No soporto estar sin ti. ¿En dónde está? En uno mismo. Estas palabras son mero romanticismo. No reflejan un amor verdadero. El nuevo mandamiento, sin embargo, nos habla de un amor verdadero, hermanos. Un amor genuino. Y Cristo nos pone su propia vida como estándar. Un amor verdadero. ¿Qué es el amor? El amor es un compromiso por el bien del otro. ¡Ay, qué simplista te estás volviendo, pastor! El amor, según las Escrituras y el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, es un compromiso. Y esto no tiene nada que ver con sentimientos. No tiene nada que ver con el sentimentalismo. El amor verdadero tiene que ver con el compromiso de hacerle bien a otra persona. Es una disposición a sacrificarse por el otro. Yo debo tratar al otro no como yo quiero que me traten. Yo debo tratar al otro como Cristo me trató a mí. Un mandamiento nuevo os doy. Ámense de esta manera. Ámense de esta manera. Entonces, el amor no es decir, no puedo vivir sin ti. Eso es amor por uno mismo. Amor no es decir, oh, cuánto te necesito. Eso es amor propio. Amar no es tan solo decir te amo. El verdadero amor no es eso. Amar es demostrarlo. Nuestro estándar, hermanos, de amor verdadero lo podemos ver en las siguientes palabras de Jesús en el capítulo 15, verso 13 adelante. Jesús les dice, nadie tiene mayor amor que este. ¿Cuál es el amor? Que uno ponga su vida por sus amigos.
Si vamos a la escritura, Romanos 5:8, dice la escritura en el texto muy conocido, pero tan superficial, tan banal, lo mencionamos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor se muestra, el amor se da. El amor no solo son palabras, el amor no solo se dice, el amor se entrega y se muestra. Palabras de amor sin sacrificio son eso, simplemente son palabras. Palabras de amor sin entrega son puras palabras. El amor de Dios, hermanos, no fue venir a este mundo y decirnos, anunciarnos, predicarnos cuánto Dios nos ama. El amor de Dios es que Él envió a su Hijo. El amor de Dios se mostró, se evidenció, no en palabras, se evidenció en que Dios entregó a su Hijo amado, aquel con quien se complacía desde la eternidad, y lo envió a este mundo de pecado. Y una vez humillando, estando aquí entre nosotros, entre el pecado, dice la Escritura, tomó forma de siervo, se humilló hasta lo sumo y fue a la cruz. Eso es el amor. El amor se muestra. De esta manera quiero que se amen. El amor que debe de haber entre ustedes debe de ser un amor sacrificial, un amor que se evidencia. ¡Oh, cuánto amo yo a los hermanos! Qué bueno que lo dices. Pero ¿dónde estabas cuando estuve enfermo? Pero ¿dónde estabas cuando tuve necesidad? Pero ¿dónde estabas cuando tenía este problema? ¿Dónde estabas? El amor se muestra. ¿Dónde estabas cuando nos reuníamos a orar por las necesidades de la hermana? ¿Dónde estabas? De esta manera, ámense. Como yo los he amado. Demuestren su amor entre ustedes. Él nos demostró su amor, hermanos, a través del sacrificio. Sacrificio. Primera de Juan 4:9. Primera de Juan 4:9. En esto se mostró, de nuevo está la misma palabra, se mostró, se evidenció, se hizo visible, se pudo palpar, se pudo ver. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió, nos amó a nosotros, y luego ¿qué dice el texto? Y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Así es que cuando hablamos de amor verdadero, podemos estar hablando de dos elementos básicos: sacrificio y entrega total. Sacrificio costoso y una entrega total y absoluta. Un amor sin sacrificio, un amor sin entrega, es mero sentimentalismo. Es mero sentimentalismo, y la iglesia no está fundada, el vínculo que nos une no es el sentimentalismo, porque un día puede estar bien esa persona y al otro día, si no se siente bien, el vínculo se rompe. Pero no, el vínculo que une a la iglesia de Cristo no es ese. No es eso. Es sacrificial. Es una entrega total. Hermanos, entonces meditemos en esto. Si el amor verdadero es una entrega total, es un sacrificio y es una entrega total, piensen en esto. El amor nunca haría nada contrario a lo que es en su esencia.
Piensa entonces qué delicado es decirle a una persona, ¿sabes qué? Dios te ama. Si el amor no puede negarse a sí mismo, no haría nada malo en contra de aquel a quien está dirigido. Qué delicado es decirle a alguien Dios te ama. Porque si esa persona a la cual tú le has dicho que Dios le ama, va al infierno, cuando esa persona esté en el infierno, tendrá el derecho de voltear a Dios y decirle, ¿por qué me tienes aquí? El hermano fulanito me dijo que tú me amabas. ¿Qué clase de amor es el tuyo que me tienes aquí? Si tú amas verdaderamente, como me dijo el hermano fulanito, tú eres amor. Y si ese amor lo dirigiste a mí, ¿por qué me tienes aquí? El verdadero amor no hace nada que se contradiga a sí mismo. El amor de Dios es una decisión inmutable. Los que apunten esto. El amor de Dios es una decisión inmutable de hacerle el bien a su pueblo, a pesar de lo que su pueblo es. Piensa en Cristo. El estándar. ¿Cómo sustentamos esto? Vayamos al estándar. ¿Qué vio Dios de bueno en ti para poder entregarte su amor? ¿Qué virtud Dios encontró buena en mí para poder tomar a su Hijo precioso y amado y destrozarlo en la cruz? ¿Qué fue tan valioso en mí que Dios tomaría a su Hijo y lo habría de hacer sufrir y desataría su ira sobre su Hijo amado por la virtud que encontró en ti? ¿Cuál fue esa virtud? Ninguna. 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 Porque el amor de Dios se mostró a través de su decisión inmutable de amarme a pesar de lo que yo era. ¿Y sabe qué? El amor de Dios sigue así. El amor de Dios no ha cambiado. El amor de Dios hacia nosotros sigue siendo de la misma manera. Él sigue mostrando su gracia y su amor cada día sobre el creyente bajo la base de la decisión inmutable que Él ha tomado de amarte a ti a pesar de lo que tú eres. Ese es el amor verdadero. Ese es el estándar que Dios está poniendo en este nuevo mandamiento. Amor es una decisión inmutable. Así es que tenemos un gran reto. Así es que este nuevo mandamiento es un gran reto para la iglesia. Es un gran reto para el pueblo de Dios. Amar como Él nos ha amado. Ámense unos a otros como yo os he amado. En tu corazón debe de haber una gran determinación de amar a tu hermano como Dios te ha amado a ti. En el verdadero creyente debe de haber una determinación como la hubo en Dios de amarnos a pesar de lo que somos. Debes de amar a tus hermanos con esa clase de determinación. Amar a pesar de que lo que tu hermano es. Ese amor, hermano, sería necesario entre estos discípulos. Este amor que el Señor les está demandando sería tan necesario que estuviese entre ellos. Dentro de unas pocas horas, nuestro Señor Jesucristo estará siendo entregado. Judas regresará con la guardia y tomarán preso a Jesús
y todos estos discípulos le fallarán. Todos estos hombres van a demostrar su debilidad. Y no solamente eso, sino que su líder, su representante de los 12, digámoslo, el mayor de todos, entre todos ellos, el que siempre salía, el portavoz, Pedro, le negaría 3 veces. Ellos necesitarían tener ese amor allí. De hecho, no solo Pedro, todos los discípulos le fallarían y huirían temerosos entre las tinieblas esa noche. Y lo único, hermanos, que haría que estos discípulos regresaran y se congregaran de nuevo, cada uno tomó por su lado, y lo único que lograría que estos discípulos, después de la resurrección de Cristo, se procuraran y se juntaran en un lugar para esperar y no dispersarse, sería esta clase de amor. El amor fue esa voz que los convocó para reunirse de nuevo. El amor fue ese gran vínculo que los unió como cuerpo de Cristo en el Pentecostés. Ese amor fue el que los unió como un solo ejército para procurar cumplir una sola misión. Fue el amor de Cristo en ellos. Ahora, hermanos, hemos visto el mandamiento como novedad. Ahora, en el siguiente versículo, en el verso 35, Jesús nos muestra que el amor sería la señal visible de que somos verdaderos discípulos. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Esta clase de amor sería el distintivo principal de la iglesia. Esta clase de amor sería el distintivo principal de aquellos que formarían parte de la iglesia. Usted ha escuchado mucho. El trigo, la cizaña, es que siempre va a haber cizaña, siempre va a haber trigo, pero siempre va a haber un pueblo verdadero. Pueden estar juntos, pero siempre va a haber un pueblo genuino. Y es esta clase de amor el distintivo principal entre un verdadero discípulo y quien no lo es. Todas las enseñanzas de Jesús, hermanos, parecen apuntar, desembocar en esa noche previa a su aprehensión en estas palabras: ámense unos a otros, porque en esto van a evidenciar que son verdaderos. Ahora, estas palabras tienen gran implicación, hermanos, porque estamos hablando del amor, pero no podemos estar hablando del amor solamente, porque hay quienes se enfocan en ser iglesias muy amorosas, muy padres, como decía ahorita un hermano, muy chéveres. ¿Cuánto nos amamos? ¿Cuánto nos queremos? Sí. Y tú platicas con ellos y parece que se acaban de tomar un Red Bull. Sí, yeah, yupi, qué padre, hermano, te amo. ¿Cuánto amor? Porque no podemos separar el amor de la verdad. El amor de la teología. La teología es necesaria, es muy necesaria, pero en este pasaje nuestra reflexión es hacia esto. No podemos tener teología sin amor, sin amar. La teología sin amor no sirve de nada. Pablo lo dice en 1 Corintios, se lo dice a una iglesia que está pasando problemas, tiene serios problemas. Y Pablo les recuerda a los corintios en el capítulo 13, verso 2, dice: si yo tuviese profecía, si tuviese todos los misterios y toda la ciencia, todo el conocimiento, si tuviese toda la fe,
de manera que trasladase los montes, dice, y no tengo amor, nada soy. La sana doctrina, dice Pablo a Timoteo, la doctrina de nuestro Señor Jesucristo es conforme a la piedad. Es decir, las sanas palabras, una verdadera iglesia de sana doctrina se va a evidenciar en su vida piadosa. Por supuesto, la piedad y la mayor virtud de la piedad es el amor. Así es que si tenemos sana doctrina y no tenemos amor, estamos fallando en cuanto a este mandamiento. Estos hermanos, estos discípulos tenían la sana doctrina. Tenían el evangelio predicado por la misma boca de Jesucristo, del Dios encarnado. Tenían la ortodoxia, pero no tenían la ortopraxis. No tenían la práctica de la palabra. Jesús les dice, un mandamiento nuevo les doy, que os améis los unos a los otros como yo los he amado, porque en esto se evidenciarán de que son mis discípulos. Ahora, el problema con estos discípulos es el problema de la iglesia del día de hoy. No se ve en esta señal. La señal distintiva del verdadero creyente no se ve en la iglesia. Es tan difícil apreciar el verdadero amor en una congregación, en una iglesia local. Podría haber muchas evidencias de un amor, pero un amor terrenal, siempre buscando lo suyo propio. Yo estoy aquí en esta iglesia porque me siento bien, porque aquí me tratan muy bien, son bien chéveres, son bien padres, tienen todo lo que me gusta, me dan lo que quiero. ¿Eso es amor? No. O hacemos esto en la iglesia porque nos interesan las personas o porque queremos llenar la iglesia. Transgredimos la palabra, la teología, para amar a las personas. Por supuesto no se puede, eso es un falso amor. Es tan difícil encontrar el verdadero amor en las iglesias. ¿Dónde está esa clase de amor? ¿Dónde está el amor de Cristo entre sus discípulos? Cuando uno procura el verdadero amor, deberá procurar las virtudes de Cristo. Es decir, deberemos de procurar un amor desinteresado, un amor santo, el amor sacrificado, el amor gentil, el amor intencional, el amor comprensivo, el amor lleno de perdón. ¿Dónde se ve eso? ¿Dónde se encuentra? Jesús dijo, estará en mi iglesia. Ese amor estará en mi pueblo. Ese será su mandamiento y será su estándar, su principio regulador. El pueblo que yo voy a redimir con mi sangre tendrá esta característica. Se evidenciará al mundo por esta clase de amor. Al menos que el amor sea así, hermanos, sacrificado, gentil, intencional, comprensivo, lleno de perdón. Al menos que el amor sea así como el de Cristo, no estamos cumpliendo con este mandamiento. En esto conocerán todos que son mis discípulos y son bautistas. No, somos bautistas, pero Jesús no dijo eso. En esto conocerán todos que son mis discípulos y son confesionales. Somos confesionales. En esto conocerán todos que son mis discípulos si guardan el día del Señor. Guardamos el día del Señor. Pero Jesús no dijo eso. Jesús dijo que la evidencia, la señal principal de su pueblo sería esta clase de amor entre ellos. Ese principio regulador entre ellos. Sus relaciones interpersonales estarán vinculadas por este amor sacrificial, este amor que lo entrega todo. En los días de la iglesia primitiva, aquellos que estudiaron
que estudiamos juntos, historia de la iglesia, recordamos a un hombre tertuliano, llamado Tertuliano, que hizo apologética, defensa de la fe, cuando el imperio de Roma mandaba a espías a la iglesia, a espiar a la iglesia de los primeros siglos. Roma estaba conmocionada porque había un gran número, un número creciente y cada vez más creciente de hombres y mujeres que no tenían incienso para ofrecer al emperador. El imperio romano entonces mandaba espías a la iglesia a ver qué clase de personas eran, a ver a qué Dios adoraban, a ver qué hacían en sus reuniones. Están los testimonios por escrito de estas respuestas. Tertuliano, en su escrito, uno de sus más conocidos, llamado Apologética, respondió a los gobernadores romanos porque ellos ya tenían las respuestas y sabían que Tertuliano simplemente afirmaba lo que ellos ya tenían en sus manos. Él respondía a los gobernadores que mandaban espiar a la iglesia: mirad, Tertuliano dijo esta frase: mirad, observen, dense cuenta cómo se aman entre sí. Admírense, porque ellos se aborrecen a sí mismos. Mirad cómo cada uno está dispuesto a morir gustosamente por el otro. Este es el testimonio del amor que dijo Cristo que iba a haber en su iglesia. Este es el testimonio histórico de cómo el mundo miraba a la iglesia y miraba el amor que Cristo había dicho. Ámense como yo los he amado. Miren cómo se desprecian. Esos hombres no se aman a sí mismos. Hacen todo por el bien del otro. Son una clase de ciudadanos excepcionales. No hay egoísmo en ellos. No están procurando las riquezas. Se despojan a sí mismos. Bueno, ese es un testimonio de un documento histórico, pero no inspirado. Vayamos al libro de los Hechos. Y tenían todas las cosas en común. No había amor propio. No había intereses personales. Se amaron como Cristo les dijo que se amaran. Y llegó a ser la señal a este mundo de quienes eran verdaderos seguidores del Señor. La pregunta es, si algún curioso, si alguien mandara espiar a la iglesia el día de hoy, ¿qué encontraría? ¿Qué encontraría? Si alguien nos espiara, ¿encontraría acaso esto? ¿Esta clase de amor? O podrían decir, oh, estos cristianos son muy buenos para hablar, pero son muy lentos para actuar. Oh, esa iglesia tiene exposiciones excelsas, llenas de elocuencia, pero sus críticas y sus chismes se escuchan más fuerte y son más abundantes. Oh, estos cristianos se reúnen gozosos cada domingo, pero el resto de la semana viven desinteresados, egoístamente, sin procurarse, sin saber nada de los demás. El amor entre los hermanos debe ser, hermanos, el sello distintivo de la iglesia, no solamente del primero ni del segundo siglo, sino de la iglesia verdadera, del Señor hasta que Él venga. Sinceramente, hermanos, ninguno de nosotros ha cumplido este mandamiento. Si alguien es sincero aquí.
Reconoceremos que no hemos cumplido con este mandamiento. Somos pecadores y jamás llegaremos a cumplir este mandamiento como el Señor nos lo ha pedido. Sin embargo, escuche bien, sin embargo, es el amor la que debe de ser nuestra meta hacia donde nos extendemos, como decía el apóstol. No que ya lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, tengo que seguir, procurando, extendiéndome hacia la perfección. No somos perfectos, carentes de esta clase de amor. Siempre que nos acercamos a la cruz y miramos la humillación de Cristo, no hay otra cosa más que vergüenza al ver nuestro pecado. Cuando consideramos el grande amor de Dios, no hace más que reflejar en nosotros nuestra condición pecaminosa. Y es ahí donde tú te puedes extender hacia adelante, a buscar la perfección que es en Cristo Jesús. Que Él transforme tu vida mediante el arrepentimiento, mediante la fe continua, el arrepentimiento continuo, la limpieza. ¿Recuerdan el pasaje de la semana pasada? Limpiarnos continuamente. Aunque hemos sido justificados, necesitamos la limpieza continua. Ahora quiero terminar con unas aplicaciones. ¿Cómo podemos, hermanos, manifestar este amor verdadero? Bueno, quiero darle 2 consejos. Primero, puedes admitir si le has hecho algún mal a alguien. Deberías de estar dispuesto a ir a buscarlo, a procurarlo y a humillarte. Deberías considerar a Cristo y acercarte a aquellos a quien has hecho mal, humillarte y pedir perdón. Si no eres capaz de hacer esto, déjeme decirte, quien quiera que seas, con todo el respeto, pero si tú no eres capaz de hacer esto, tu fe es cuestionable. La Escritura dice que esta sería la señal de un verdadero discípulo, el amor de Cristo. Si tú no eres capaz de eso, si tu orgullo no te lo permite, si tu pecado no te permite dirigir tus pies hacia aquella persona que has ofendido, tu fe es cuestionable. Y ¿sabes qué? La iglesia estará sufriendo un gran daño por culpa tuya. La iglesia estará sufriendo por culpa de tu pecado. No solo son las diferencias doctrinales las que traen tensión en las iglesias, sino también aquellos pequeños problemitas que se generan dentro de las iglesias locales, que sin humillación, que sin humildad, sin amor, traen daños severos en el cuerpo de Cristo. No solamente debemos procurar el bien de la iglesia mediante el guardar la sana doctrina. Recordemos, la sana doctrina no se puede separar de la piedad. Y la piedad nos lleva al amor de Cristo, que es costoso, que es humilde, que es tomar la toalla, que es hacerte esclavo, que es humillarte delante de tus hermanos, por amor a Cristo. Segunda cosa, ¿cómo podemos manifestar este amor verdadero? Perdonando. Perdonando a aquellos que nos han maltratado, ahora ya sea que te lo pidan o no. El amor exige que perdones.
El estándar que Dios nos ha puesto, que Cristo puso a su iglesia de cómo debía de amar, era aquel amor que perdonaba a quien lo escupía, era aquel amor que perdonaba a los que lo llevaban a la cruz y lo crucificarían. Era aquella clase de amor que perdonaba a aquellos que ni siquiera le pedían perdón. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cómo podemos manifestar el verdadero amor de Cristo? Perdonando. El amor de Cristo no te da la opción de perdonar. El amor de Cristo exige que perdones. Ese es el estándar, ese es el amor del nuevo, ese es el estándar del nuevo mandamiento, ese es el amor de Cristo. Ahora yo quiero preguntarte, ¿cómo se comparan las maldades que has sufrido con las maldades que Cristo padeció? ¿Qué tan dispuestos estamos a seguir las pisadas de Cristo? Si no puedes perdonar, tu cristianismo es cuestionable. Si no puedes otorgar el perdón, tu cristianismo, toda la sana doctrina que has escuchado, es cuestionable, porque Judas escuchó todas las palabras de Cristo, al igual que los otros, pero no supo amar. No supo amar. Si no puedes amar de esta manera, tu fe es cuestionable. Otorga el perdón. Manifiéstale al mundo que eres un hombre, una mujer regenerada. Eso trastornó el mundo antiguo. La iglesia de Corintios, les decía, tenía problemas y había muchos pleitos entre los hermanos. Y de hecho, que la iglesia, dentro de la iglesia de Corintios ya hubiese pleitos, ya era un problema, ya era una falta grave, ya le habían fallado a Dios. Pero no solamente tenían problemas entre ellos, sino que cuando estaban peleándose entre ellos, acudían a los tribunales terrenales. Evidenciaban que que entre ellos estaban comiendo, mordiendo, que eran peleoneros, que no podían arreglar sus asuntos, que había falta de amor. Y la Escritura reprende eso. Pablo reprende a la iglesia de Corintios en el capítulo 6, les dice, ¿por qué más bien no sufren el agravio? Si hay pleitos entre ustedes, ¿por qué más bien no hay ni uno entre ustedes que diga, está bien, tú ganas, me humillo, tú tenías razón, me equivoqué? Para eso se necesita amor verdadero. Amor comprometido, amor que decide amar, a pesar de lo que el otro está haciendo. Pablo les dice, ¿por qué más bien no aceptan el ser defraudados? Porque no tienen amor. Porque la iglesia de Corintio se había enfriado. Se había olvidado de Cristo. Se había olvidado de Cristo y por eso Pablo tiene que recordarles el Evangelio. Tiene que recordarles el Evangelio. Ellos tenían que volver a mirar al Cristo sufriente, aquel Cristo que se había humillado por amor a ellos. Sus diferencias son ridículas. Son ofensivas delante de la cruz de Cristo, aquel que se humilló para amarte cuando no lo merecías.
Cuando lo único que merecías era el infierno, que la tierra se abriese y te tragase a causa de tu pecado. Dios te amó y te entregó y te dio lo que no te merecías. Pero nadie está dispuesto a ser defraudado. Es una fuerte reprensión para la iglesia de Corinto. El mundo se está enterando, van a los tribunales y todos saben que la iglesia está llena de hombres amadores de sí mismos. Egocéntricos, egoístas, orgullosos. Si es problema doctrinal, ¿quién es el que sabe más? Si es un asunto práctico, nadie quiere doblar la mano, nadie se quiere humillar. El amor de muchos, dice la Escritura, se va a enfriar. Y lo único que mantiene vivo esa clase de amor es que tú abras tus ojos, quites tus ojos de ti mismo y los levantes y pongas tus ojos en el madero. Que mires a Cristo destrozado por tus pecados, por tus transgresiones. Y me digas que Cristo estaba recibiendo lo que merecía. A ver, ¿Cristo estaba recibiendo lo que merecía? No. Estaba allí porque decidió amar a hombres y mujeres que merecían todo lo contrario. Esto es lo que exige el mandamiento nuevo. Esto es realmente, hermanos, difícil, exigente, ¿verdad? Esta clase de amor es la que confunde al mundo. Cuando este amor destella en algún lugar, se evidencia. Cuando este amor se logra dar un chispazo y se logra ver, es aroma grato delante de Dios. Ahora, el que verdaderamente ama, hermanos, tendrá que sacrificarse y eso es costoso. En esto conocerán todos que son mis discípulos si tuvieses amor los unos por los otros. ¿Qué te pide Dios? Que no le falles. Yo te he amado cuando tú ni me amabas. Ama a tu hermano. Ámense entre ustedes. Perseveren. Procúrense. Cuídense. Cuídense entre ustedes. Esa será la señal. Y el mundo va a ver. Vamos a orar.